A todos los interesados en escuchar la siguiente prédica, les invitamos a que descarguen el formato solicitado para que lo pueda diligenciar y tener una información de mayor precisión. Esperamos que esta prédica sea de bendición y que tu vida sea edificada en gran manera. Algo importante a tener en cuenta aquí se titula el capítulo 1, Introducción a las dispensaciones. Mi hermano se preguntará entonces, ¿qué son las dispensaciones? ¿No es cierto? Y por dispensación entonces vamos a copiar la siguiente información. Nos dicen los textos que una dispensación es, por favor cópialo allí, cada uno de los periodos de la historia en que se ha propuesto una forma diferente, de acercamiento a Dios. Ok, muy bien. Para quienes tienen el formato, vamos a ir al primer subtítulo que dice distinguir diferencias. Para esa parte debemos tener claro lo siguiente. El libro de Malaquías, el capítulo 3, el versículo 6, mi hermano lo va a apuntar y en casa lo va a revisar. Nos dice la palabra de Dios, Malaquías capítulo 3, versículo 6. Nos dice que nuestro Dios no cambia, que Él siempre será poderoso, verdadero, amoroso y que eso jamás va a cambiar. Pero hoy quiero enseñarte algo con las dispensaciones, que si bien nuestro Dios no cambia, Él en diferentes momentos de la historia ha tratado al ser humano de forma diferente. Si tú revisas la Biblia te darás cuenta que el trato que Dios le dio a Adán no fue el mismo que le dio a Moisés, sino que si ese amor, esa divinidad se expresó de forma diferente. Tú puedes revisar en la Biblia y te darás cuenta que con Moisés el mar se abrió en dos partes, pero de pronto con el apóstol Pablo no. ¿No es cierto? Al mismo tiempo te podrás dar cuenta que David fue un salmista que adoró a Dios y que a través de la adoración el pueblo de Israel alcanzó muchas victorias. Pero eso no necesariamente sucedió con Jesús. Esas son las dispensaciones. La forma en que Dios ha tratado el ser humano en diferentes momentos de la historia. Y así como en el pasado hubo dispensaciones, nosotros hacemos parte de una dispensación. Dios desea que nosotros como Pasión de Multitudes vivamos una dispensación. ¿Sabían eso? Que Dios a nosotros como iglesia nos ha dado una identidad y que como iglesia somos diferentes al resto. Y este tiempo, que es un tiempo profético, los últimos tiempos como lo denomina la palabra de Dios, Dios ha dado un toque especial a la iglesia. Y en el libro de Oseas lo podemos ver. E incluso Jesús ya lo había predicho cuando dice que cosas mayores haríamos en su nombre. Mayores que ¿cuáles? Que las cosas que hizo Jesús. Entonces quiero que quienes tienen allí el formato en el subtítulo distinguir diferencias y mis hermanos que tienen allí sus cuadernos, apuntemos la siguiente idea. Y lo vamos a copiar de la siguiente manera. Pero este Dios que no cambia, tiene diferentes maneras de tratar con diferentes hombres a través de la historia. Punto seguido. Dios trata a distintos hombres en distintos tiempos de distintas maneras. En el otro subtítulo, para quienes están escribiendo, que dice distinguir la cantidad
de verdad revelada, vamos a copiar el siguiente enunciado. A través de los miles de años de historia humana, Dios ha estado revelando su verdad al hombre. Punto seguido. Debemos entender que Dios revela gradualmente su verdad al hombre y no toda de una vez. Hagamos un stop aquí. Hace poco nuestro pastor dio una palabra bien especial y que la tengo grabada en mi cabeza. Y decía nuestro pastor la siguiente frase, que nuestro Dios es un Dios de fechas, ¿no es cierto? Si tú revisas el griego te darás cuenta que el tiempo de Dios se llama el tiempo kairos, ¿no es cierto? Ese mismo tiempo en donde la palabra de Dios nos enseña que su voluntad es buena, agradable y perfecta. En ese momento indicado, en donde tú debes recibir la bendición. En ese momento indicado en donde te debes casar. En ese momento indicado en donde recibes ministerio. En ese momento indicado en donde consigues ese empleo que Dios espera para ti. Amén. Entonces podemos ver que las dispensaciones tienen que ver con el tiempo que Dios ha designado para mostrar su gloria, para mostrar su poder en diferentes momentos de la historia. Y que si bien esa manifestación ha sido diferente o diversa, en todos los momentos en que se ha expresado, ha sido poderosa. Amén. Y quiero, mi amado hermano, que usted se sienta parte de una dispensación. Los últimos tiempos, como lo decíamos hace un momento. En donde Dios quiere expresar la divinidad en tu vida. En donde Dios quiere que tú conozcas sus misterios. En donde Dios anhela que tú conozcas su amor. Pero ¿saben algo? Que en cada dispensación Dios buscó hombres y mujeres que estuvieran dispuestos a estar en intimidad en su presencia, para que Él pudiera revelarle sus misterios, sus secretos. ¿Sabían algo, mis amados hermanos, de algo que también compartió el pastor en una prédica? Satanás conoce la Biblia, los demonios la conocen, pero solo tú y yo podemos tener revelación. ¿Sabías algo? Que si los demonios y Satanás hubiesen sabido que asesinando a Jesús en la cruz del Calvario, que a partir de ahí toda la humanidad tendría vida y tendría vida eterna, jamás lo hubiesen expuesto públicamente a la muerte, jamás. Ellos sabían por profecía que el Hijo de Dios tendría que morir, pero jamás sabían, porque no tienen revelación, que el Hijo de Dios resucitaría y que la sangre de Jesucristo nos traería salvación. Eso no lo sabían. Y quiero que en esta noche tú te sientas privilegiado, porque en esta dispensación el Espíritu Santo quiere revelar su verdad a la iglesia. Diga a mí. Ni siquiera los ángeles tienen la capacidad de conocer la voluntad de Dios. ¿Sabías eso? Ni siquiera los ángeles. Los ángeles tan solo obedecen. Y los ángeles están al servicio de ti y de mí. Solo a través de tu vida los ángeles pueden entender cuál es la voluntad de Dios. Así que eres privilegiado. Amén. Para poder entender esta palabra que estamos compartiendo, mi hermano puede tomar allí la referencia de Mateo capítulo 13, versículo 17. Amén, lo tenemos. Diga conmigo, Dios es un Dios de orden. Muchos de los israelitas que convivieron con Moisés desearon ver la tierra prometida, pero por su desobediencia no la pudieron heredar. Es decir, que la dispensación vino para la generación de Josué, la generación más joven. Amén. Dice a su vez el libro de Juan, el capítulo 16, el versículo 2, lo voy a leer a favor de ustedes. Juan capítulo 16, versículo 2. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar.
Vean lo especial que es el tiempo de Dios. A veces nos preguntamos por qué, por ejemplo, como iglesia, ¿por qué no tenemos el templo ya? ¿No es cierto? Podría ser la pregunta de muchos, si ya no cabemos. Pero quiero decirte algo, mi amado hermano. Nosotros como iglesia debemos experimentar la dispensación de Dios, es decir, el tiempo de Dios. Tal vez nosotros no lo podamos entender humanamente, digamos, ¿y por qué? Pero quiero decirte que el tiempo de Dios es perfecto y que debemos aprender a aceptarlo y a vivirlo. De igual manera, evidencia de las dispensaciones nos la da el libro de Apocalipsis, el capítulo 1, el versículo 1 al 3, para que mi hermano allí en casa lo revise. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 3. Entonces miremos que los métodos de Dios durante la historia fueron diferentes. Métodos tal vez que sobrepasan la razón humana. ¿A qué ser humano se le ocurre o se le puede ocurrir que Dios escupiera sobre el barro y depositara ese barro sobre los ojos del ciego? Eso rompía la razón de la medicina. Eso rompió la razón de los fariseos, de los escribas, que eran los intelectuales, la gente sabia de ese entonces. Dios es un Dios de tiempos perfectos, que los seres humanos no podemos entender, pero que sí podemos disfrutar. Y Dios le dio al ser humano una herramienta clave y es la fe, para que tú y yo confiemos en Él y para que aprendamos a respetar, a disfrutar y a esperar ese tiempo. Estoy seguro que cada uno de los que están aquí anhelan un ministerio. Amén. Yo como líder les voy a confesar algo. Yo anhelo ver en nuestra iglesia cruzadas de sanidad y milagros. Y solo he preguntado a Dios, Dios, ¿cuándo va a pasar eso? Quisiera verlo, pero como iglesia debemos seguir siendo fieles y esperar su dispensación. Amén. Bueno, vamos a ir al cuadrito que dice, ¿qué Biblia tienes? Ya lo tenemos allí. Bueno, yo voy a leer a favor de ustedes, pero quiero que ustedes lo miren allí atentamente. Y quiero que revisemos cómo diferentes personajes de la Biblia en su momento tuvieron revelación de Dios. No todos en su momento tuvieron esa Biblia que tú tienes y que yo tengo, pero lo que sí es claro en la palabra de Dios es que tuvieron revelación. Es decir, que Dios les habló. Miremos qué sucedió con Adán. ¿Qué nos dice el personaje Adán? Dice, yo no tenía ninguna Biblia, pero caminaba con Dios en la frescura del jardín. Este personaje tenía un contacto cara a cara con nuestro Señor. Privilegiado él, ¿no es cierto? Pero también privilegiado Abraham. Dice la palabra de Dios allí, yo no tenía ninguna Biblia, pero Dios se me apareció varias veces y me habló. Y allí el texto nos regala una referencia en Génesis capítulo 17 versículo 1 que podemos revisar en casa. Y de igual manera Génesis el capítulo 18 el versículo 1, en donde podemos ver que la comunicación entre Abraham y Dios era una relación íntima, era una relación estrecha. Al punto, mi amado hermano, que la Biblia nos dice que Dios llama a Abraham su amigo. Miren esta dispensación tan hermosa. Dios, la Biblia no nos narra de que muchos hayan sido sus amigos. A pocos les dio ese título. Al mismo tiempo tenemos a Moisés. Dice allí, mi Biblia consistía en 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos libros son llamados el Pentateuco. Amén. Para que quienes de pronto no tienen esa referencia, estos primeros 5 libros del Antiguo Testamento son denominados el Pentateuco. Amén. Así se llaman esos primeros 5 libros de la Biblia. Aparece allí también el nombre de David. Mi Biblia consistía de los mismos 5 libros de Moisés. Además, Josué, Jueces y varios de los salmos que yo escribí. Noten algo, mis amados hermanos, hasta acá, que siempre Dios tuvo palabra
nueva. Dios conocía la necesidad del pueblo de Israel. Dios conocía la necesidad de sus siervos. Y por eso, en todo momento, tenía una palabra nueva, renovada, para ese pueblo sediento de Dios. Y quiero decirte algo, que para este tiempo que es difícil, Dios tiene una palabra nueva. Pero está buscando un Adán, un Abraham, un Moisés, un David, un Esdras, un Juan el Bautista, un Pablo. ¿A quién hablarle? Miren que en toda dispensación Dios está buscando y seleccionando siervos. Si ustedes revisan la palabra de Dios, se darán cuenta que Dios hablaba a solas con Moisés. Y dice la palabra de Dios que el pueblo observaba y veía descender la nube. Y sabían que Dios iba a tener comunicación íntima y personal con Moisés. Y Dios está esperando en nuestra iglesia muchos Moisés. Personas que amen la intimidad con Dios. Personas que estén dispuestas a levantarse una madrugada para comunicarse con el Creador. Yo estoy casi seguro que el pueblo de Israel, muchos desearían el poderse comunicar con Dios, pero solo se comunicaba uno. ¿Por qué ese siervo se comunicaba? Porque solo él pagaba el precio. Porque solo Moisés entendía la dispensación, cuando Dios deseaba hablarle al pueblo. Y solo hubo un jovencito que estuvo dispuesto a hacer lo que fue Josué. Sigamos con Esdras. Dice, mi Biblia consistía de muchos de los libros del Antiguo Testamento, pero no todos ellos. Juan el Bautista, mi Biblia contenía todos los libros del Antiguo Testamento, pero ninguno del Nuevo Testamento. Pablo, mi Biblia contenía todos los libros del Antiguo Testamento y muchos del Nuevo Testamento, pero no todos. Juan, mi Biblia contenía todos los libros del Antiguo Testamento y todos los libros del Nuevo Testamento. Poco antes de morir, Dios me usó para escribir el último libro del Nuevo Testamento. Y vamos con la última casilla. Pon allí tu nombre. Entonces yo diría Edwin, tú dices allí María, Carlos, Felipe, Alexa, como te llames. Mi Biblia contiene todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. 66 libros en total. Y quiero decirte algo, amada iglesia, que tú lo puedes tomar allí como apuntes. A pesar de que la palabra de Dios es completa, es perfecta, y de que no podemos ni quitarle ni añadirle, porque así nos lo enseña la palabra, no podemos quitar nada ni añadir. Sí tenemos una historia que escribir como iglesia, como siervos. La palabra no la alteramos, pero sí tenemos una historia como siervos de Dios que escribir. Por eso necesitamos un Esdras, un Moisés, un David, unos salmistas que estén muy dispuestos a entender el tiempo de Dios. Quiero decirte algo, iglesia. Muchos admiran a los grandes siervos, Benny Hinn, Casluna y demás. Mi hermano puede pensar en otros. Y quiero decirte que lo que ellos han recibido de Dios, tú también lo puedes recibir. Por eso esta palabra en esta noche. Y quiero que cerremos nuestra clase con el subtítulo que dice allí, algunas diferencias obvias. Y quiero que todos juntos copiemos este último enunciado. Algunas diferencias obvias. Y copiamos lo siguiente. A través de la historia, Dios ha mostrado misericordia y gracia al hombre y ha hecho posible que hombres y mujeres tuviesen una maravillosa y personal relación con Él. Hablemos de algunas de esas diferencias, eso ya no lo vamos a copiar. Cómo los tiempos se van modificando. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel entraba en pecado, en desobediencia, se ofrecía sacrificio. Se tomaba un cordero y se ofrecía a Dios por expiación de los pecados. ¿Cómo así? Para el perdón de los pecados. Para que Dios tuviese misericordia de ese pueblo ingrato, rebelde en muchas ocasiones, que recibiendo la provisión de Dios aún así le daba la espalda. Recibiendo maná, alimento del cielo, aún así el pueblo era rebelde. Entonces el pueblo ofrecía holocausto. Este sacrificio funcionaba para la dispensación de Moisés, pero no funciona para nuestra dispensación. ¿Notas esas diferencias? ¿Por qué? Porque Jesucristo vino y murió en la cruz del Calvario para que tú y yo tuviésemos una relación íntima y personal con Él.
Así que ya no necesitamos ofrecer ni una vaquita, ni un cerdo, ¿no es cierto? No necesitamos ese tipo de sacrificios, porque el sacrificio lo hizo Jesucristo y te dio esa capacidad para que tú te relaciones con Él a través del Espíritu Santo. Le hables, le expreses tus sentimientos, le cuentes cómo te sientes. Y nos dio un regalo muy preciado, su sangre preciosa, que es la que nos limpia y es la que nos hace aptos para que tú y yo, un día cuando Él venga por su iglesia o cuando Él te llame, te puedas presentar ante el Padre. Solo es por Jesucristo. Por eso la palabra de Dios es clara cuando dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino por Él. Amén. Veamos otra diferencia. En el Antiguo Testamento hay algo que se llama el Sabbat. Para los judíos, explico qué es esto. El sábado es un día de consagración, de quietud, de relación con Dios. Y la palabra de Dios nos da evidencias de que aquellos que en el día sábado trabajaban, por ejemplo, muchos de ellos tuvieron la muerte, porque la ley judía prohibía el que ese día se trabajara. Ya les voy a dar algunas citas muy precisas para que mi hermano lo pueda corroborar. Una de ellas está en el libro de Números, el capítulo 15, el versículo 32, y puedes leer hasta el 36. Allí vas a ver la muerte de un hombre que en el día de reposo, como se le llamaba al día sábado, era el día de descanso para los judíos. Este hombre trabajó y al haber incumplido la ley le representó la muerte. Pero quiero insistirte en algo. Eso funcionaba para el Antiguo Testamento. Para el Nuevo Testamento esa ley ya no nos funciona, porque tú el día sábado trabajas, estudias y cumples con tus labores. Pero esto hace unos siglos atrás nos hubiese representado la muerte. Ven entonces, mis amados hermanos, que pertenecemos a una dispensación diferente, a un tiempo diferente, y que Dios espera que nosotros como iglesia aprovechemos ese tiempo. Y es una oportunidad para que tú reflexiones acerca de cómo empleas tu tiempo. Si la palabra de Dios nos dice que estamos en los últimos tiempos y que esos tiempos se acortan, es la reflexión entonces para la iglesia. ¿Qué está haciendo la iglesia en estos tiempos difíciles que se acortan? Dios está esperando que en este tiempo establezcamos relación íntima con Él. Encargados de cuidar el templo, la rebeldía del pueblo de Israel hacía que Dios se enojara constantemente con el pueblo. Y a eso viene Jesucristo a la tierra, a cumplir la ley y a permitirnos a nosotros, a todos, a que fuésemos sacerdotes. Y Dios espera en este tiempo de que tú te conviertas en un sacerdote. Pero quiero decirte algo con todo el respeto que tú me mereces. No seremos sacerdotes yendo a la iglesia cada mes. Ahí no seremos linaje escogido. Porque recuerda que los hijos de Aarón protegían, cuidaban el templo. Los levitas, un pueblo seleccionado, única y exclusivamente para cuidar el templo de Dios. Y Dios desea que todos seamos unos levitas. Es más, nos narra la palabra de Dios que los levitas tenían una forma de organización totalmente diferente al resto del pueblo de Israel, al punto que ellos, su único trabajo era el servicio en la iglesia. Su sistema económico era diferente. Ellos sobrevivían a partir de las ofrendas que muchos terratenientes del pueblo de Israel o personas adineradas, bendecidas por Dios, les daban a ellos por el cuidado de la iglesia. Entonces mira la importancia de entender el tiempo de Dios. El ser humano se equivoca en muchas de sus decisiones porque no ha logrado interpretar el tiempo de Dios. Cuando tú actúas según te parece y no según Dios dice, entonces ahí es donde cometemos errores. Y esta clase corta, pero que espero que haya sido de mucha bendición para ti, debes ponerla en práctica en todas las acciones que tú lleves a cabo.
porque ya te he dicho, estás en una dispensación y necesitas interpretar el tiempo de Dios. Los jóvenes necesitamos entender el tiempo de Dios, el adulto también. Amén. Y el tiempo de Dios no es solo el tiempo de la iglesia, quiero que lo entiendas. Es la forma en que tú administras tu tiempo. Es el tiempo que tú apartas para Dios. Yo podría preguntarte ahorita, bueno, ¿cuánto tiempo tú dedicas en comunión con Dios? Porque ahí es donde el Espíritu Santo nos enseña, porque Él es maestro. Pero si tú no vas a su presencia, pues ese cristiano está en problemas, porque actúa según considera que son las cosas bien.